Muy buenos días, estamos en una transmisión para OP de México. Nos conectamos ahora con Alemania, donde saludamos a Carla González, periodista mexicana que vive en Berlín. Carla, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes allá. Buenas tardes, Gabriel. Pues un gusto saludarte y compartir con ustedes cómo estamos viviendo aquí en Alemania el tema del coronavirus. Pues justo es la pregunta de esta serie de charlas que estamos teniendo es cómo se vive la epidemia en distintos lugares y cómo la han vivido en Alemania, un país que si bien se reporta como el tercero con más contagios en Europa después de España e Italia, con 113.500 contagiados, de acuerdo con las cifras de la OMS de hace algunos días, pero ha destacado mundialmente por tener un bajo número de fallecimientos. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo lo han estado viviendo? Mira, con referencia a lo que me comentas de que Alemania se ha destacado por el bajo número de fallecimientos y paulatinamente de contagios, aquí las autoridades, Gabriel, a la semana están realizando en todo el país 160,000 pruebas, 160,000 test. Tan solo, por ejemplo, en Berlín, que es en el estado donde yo radico, se están aplicando diariamente 8,000 pruebas. Entonces, eso ha permitido que las autoridades tengan identificado al virus y cómo se está moviendo, ¿no? Ahora, para aplanar un poco la curva de contagios, es importante hacer referencia, Gabriel, que nos remontemos un poco a la historia de Alemania, porque recordemos que Alemania es un país que fue, digamos, como el epicentro de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Fría. Entonces, las autoridades han tenido mucho tacto y pues mucho cuidado para comunicar a la población de qué medidas preventivas se deben de tomar para evitar el contagio. Aquí las restricciones, Gabriel, han sido paulatinas. No ha sido, cerramos todo de completo porque la ley no lo permite y por la misma sensibilidad de los antecedentes que ya te mencioné. Entonces, además, eso ha ayudado a que la sociedad alemana tome con más calma esta crisis sanitaria. ¿Tienes recuerdo el dato de cuándo comenzaron los primeros casos, cuándo empezó a subir la curva de contagios y empezaron estas medidas paulatinas de distanciamiento? Mira, el 26 de febrero se empezó a anunciar la crisis de Wuhan y la primera semana de marzo se registraron los primeros 10 casos, Gabriel. Ya la última semana de marzo y la primera de abril, digamos que Alemania llegó al pico de la curva. Sin embargo, la gente, o sea, sales a la calle y todavía se ve gente reunida, no tanto como antes, pues sí, o sea, que están tomando sus medidas. Hay otra cosa importante. Alemania va saliendo del invierno, entonces cuando empiezan los días de sol, generalmente las personas, lo que digamos tenemos como costumbre es acudir a los parques a tomar el sol. Entonces, ahorita van nada más, digamos, o sea, por familias. Aquí las autoridades te dicen que puedes salir a caminar como por hogar o por familia, que evites reunirte con personas que estén fuera de tu hogar. Y, por ejemplo, al interior de Alemania no hay viajes, la gente no está viajando, estrictamente para lo necesario. Las autoridades, en este caso la policía, si ven, tú debes de cargar siempre con tu identificación, con tu ID. Entonces, si tú estás en una zona que no corresponde a tu vivienda, entonces las autoridades tienen la facultad de multarte. La multa puede variar. Alemania es un país, es una república federada, Gabriel. Tiene 16 estados. Cada estado toma sus decisiones de acuerdo a cómo están constituidos. Entonces, en este caso, el presidente o la canciller
que es Angela Merkel, en las reuniones que tiene con los ministros presidentes, en este caso serían los gobernadores de cada estado, ella expone las recomendaciones para evitar un contagio masivo. Entonces, a su vez, los gobernadores tienen que evaluar de acuerdo a su población qué medidas tomar. Por ejemplo, Bayern, que es Baviera, perdón, donde está München, es uno de los estados más afectados del país alemán. Hasta hace 2 semanas estaba en completa cuarentena. Cada estado va tomando diferentes acciones de acuerdo a su población, de acuerdo a la curva de contagios y pues a su constitución también, Gabriel. Mira, por hacer un poco de referencia, aquí tengo una tabla. Los estados más afectados de Alemania son 3, que es Baden, ese estado colinda con Suiza, no, perdón, con Países Bajos. El segundo más afectado es Nordrhein, que ellos colindan con Francia, y el otro más afectado es donde está München, que es Bayern. Son los 3. Aquí en Berlín tenemos en todo el estado, en una población de 4 millones de habitantes, hay 4.458 casos y 46 muertos, por citarte el estado en donde yo estoy. Y el resto pues va variando según las condiciones. Aquí en Berlín todos los restaurantes están cerrados, las plazas públicas. En cuestión a las quitas, que son como los kinder, las escuelas, solamente están abiertos para los hijos de los trabajadores de la salud y los policías, que son las personas que, digamos, tienen que estar afuera para salvaguardar y hacer cumplir la ley. Pero aún no tienen una fecha, están por evaluar la fecha para ese regreso paulatino. El 18 de abril, es decir, la próxima semana, se reúnen con la canciller para evaluar cómo se está comportando el virus. Ahorita con con quedarnos en casa, con estas restricciones que pusieron pues casi todos los estados de Alemania, se ha logrado contener un poco la curva por ejemplo, de ayer a hoy hubo un incremento casi de 5,000 casos. Entonces, si bien somos el quinto país más afectado, sí hay una respuesta, sí están observando que se está logrando contener la propagación, pues sí, masiva del virus. Ahora, el 18 de abril se reúnen para evaluar cuáles estrategias se van a seguir para ir abriendo paulatinamente o para ver qué es lo que sigue. Pero todavía no hay una fecha para, pues sí, para regresar a las actividades normales. Pues creo que te ha tocado ver de primera mano cómo la industria aérea se ha ido pues prácticamente paralizando. Sí, al menos por mencionarte algunas, bueno, de las firmas más importantes, Lufthansa perdió casi el 50% pues, de todos sus vuelos. Como te comentaba, nosotros vivimos muy cerca del Tegel Airport, entonces el camino del aterrizaje de los aviones pasa por la casa arriba. Entonces, hasta hace un mes, pues había un tránsito aéreo considerable y ahora pues no pasa ningún avión, pero hay otra cosa que hemos notado y que también en las noticias de aquí del país lo han dicho. Alemania, Gabriel, se abastece de otros países en cuestión alimentación. Ajá. Ahorita muchos productos están incrementando su precio porque Alemania recibe alimentos de Italia, de España, de Polonia, y por ejemplo, ahorita que son países que cerraron sus fronteras, pues el tránsito, digamos, el abastecimiento de los productos ha sido menor y eso ha incrementado el costo.
También otro punto importante es que aquí en Alemania cerraron pues todos los restaurantes y los trabajadores, Gabriel, la mayoría eran de la República Checa. Mucha gente que trabajaba en restaurantes se quedaron sin trabajo. Entonces, y por ejemplo, gente de Praga que venía a Alemania a trabajar al campo porque la paga es mayor que en República Checa, pues se tuvieron que regresar a su país. Entonces, ahorita toda la gente de los trabajadores de restaurantes que se quedaron sin trabajo van a ser colocados en el trabajo de campo para que ellos puedan seguir teniendo un ingreso. Pues te lo agradezco mucho, Carla. Es muy amplio el panorama de cómo se está viviendo esta pandemia, este virus que nos está tocando en todos los continentes. Y pues seguimos en contacto para en unas próximas semanas, pues ir contando cómo se regresa a una nueva normalidad. Claro que sí, Gabriel, pues te mando muchos abrazos virtuales y estamos aquí pendientes y muy atenta del medio de Update México.